Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Día, profesor. ¿Todo bien? Sí, gracias a Profe, ¿y Dios. usted? Qué bueno. Bien también. Aquí, tranquilein. Tranquilein, encerradito. Qué bueno, profe. Así es. Habiendo salud y tranquilidad, uno lo puede pasar mejor. Ya, habemos 16 participantes. 16. Y ya son las 8:31. Voy a compartir la pantalla al tiro. Pocos alumnos sabemos, ¿ah? Para los 50 que tenemos. No entiendo una cosa, yo en el Canva hay 56 alumnos y en la plataforma virtual hay 50 nomás. En mi lista, en mi acta de nota hay 50. Y en Canvas hay 56. No entiendo la diferencia. ¿Alguien la entiende? Profe, a mí me ha pasado que en otros cursos los profes no tienen a todo anotado en la lista. Debe ser falla de Canvas, de las plataformas. Ah, pero ¿a quién le creo más? A, A Canvas yo creo, porque acá. yo ahí tuve teoría y teníamos un trabajo en grupo y habían 2 del grupo que no estaban en la lista, pero estaban en la sección, po. Ya, y hubo que agregarlo. O sea, mi curso no tiene 50, tiene 56 entonces. Yo Porque, creo. claro, eso es lo que sale en Canva. Están todos ahí. Así, nadie me ha dicho que no está en la lista, por lo tanto, además el otro día tuve 50 alumnos nomás, no he tenido más de 50 en todo caso en clase. ¿Ah? ¿Esta es la tercera clase? Sí, profesor. ¿Franco Carreño habló? ¿Sí? Sí. Mire, Franco siempre habla. Yo te tengo un puntito ahí para el bono. Profe, Dime. según el SAP somos 54, 56 debe ser por Canvas, incluido usted y el ayudante. Así que debe ser correcto el número. El SAP. ¿Y qué es lo que el SAP? Esa es la plataforma. Es la plataforma oficial, digamos, donde se suben las notas y todo. Ahí somos 54 y Canvas somos 56, como dijo el amigo, pero eso debe ser considerándolo usted y el ayudante, digamos. Claro, porque estamos los dos metidos ahí. Pero Claro. ¿qué curso más numeroso? ¿Están en algún otro curso tan numeroso como este? No. No, porque lo normal en un curso son 40. Bueno, yo toda mi vida, a ver, en promedio, si me preguntan, de los miles de cursos que he hecho, en promedio 40. De repente tengo 30, de repente tengo 47, de repente entre 30 y 50 máximo. Pero este curso la embarró, ¿ah? Este curso, no sé por qué, nos abrieron otra sección. Igual debe ser porque se puede adelantar. Debe haber muchos que son de segundo y de primer año, entonces yo creo que por eso son... ¿Pueden adelantar este ramo? Claro, es que aprobando cálculo 1 en el primer semestre puedes tomar contabilidad, Ya, como lo hice yo. ya, aun cuando Ajá. está en tercer semestre, según la malla. Sí, pues, ¿Sí o no? sí, Ya. pero se te abre aprobando cálculo 1. Ya. ¿Quién está hablando? Víctor Cortés Monroy. ¿Víctor cuánto? Cortés-Monroy. Uno Ya, sabe. ya. También. Yo le voy anotando un puntito a los que hablan, ¿ah? Que los conozco, los que participan, los que me contestan, aunque sean cosas de tipo administrativo. A ver, ¿qué otra razón creen ustedes para no haber abierto el curso en dos? Profe, ¿sabe qué? Yo estoy en otro curso que tiene 55 alumnos también. No sé si alguien me estará, pero en probabilidad
y estadística también se usa que ahí eran como más secciones, eran como 4, pero aún así los cursos son grandes, como de 55 personas. Ya. ¿Cuál es tu apellido? ¿El mío? Sí, Fonseca. sí, yo siempre les pregunto el nombre, díganme su nombre, primero el apellido y después si quieren María Fernanda, ¿no es cierto? Es que es conveniente Sí, que yo... esa. Ya, bueno, pero ¿por qué creen ustedes que algunos cursos no lo abren en 2? Porque se Puede puede, ser por po. Por la el modalidad presupuesto, online. A ver, ¿quién dijo por el presupuesto? yo, ¿Quién? Patricia Muñoz. No. Esa es la razón, pues Patricia Muñoz. A ver, déjame ver si... ¿Dónde está? Esta lista es tan grande que tengo como 2 planillas aquí. Morales, Gustavo Muñoz, Cristian Muñoz, Patricia Muñoz. Ya. Claro, pues sí. Eso, Patricia, significa tener mentalidad económica. ¿Ya? Eso es económico. En lo económico, ¿qué es lo que hay que ser? Eficiente. ¿Qué es lo que es eficiente? Conseguir el objetivo con la menor cantidad de recursos. En este caso, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes aprendan y aprueben contabilidad de costos. Y al menor costo posible. ¿Y cuál es el costo más importante de un curso? ¿Quién me dice? ¿Las Clase. horas? ¿Ah? ¿Las horas de clase? No escucho bien. ¿Las Las, horas sec- de clase? las secciones. Profesor, El sueldo del profesor, Profesor. para que ustedes sepan. Entonces, ¿qué hacen? Si abren un curso 60 en 2 de 30, ¿qué tienen que hacer? Le Pagar, pagan más que po. le pagan a 2 Pagarle a dos profesores. profesores. Claro, y las universidades ahora están ahorrando, ¿ya? Por todos lados, porque no sé lo que pasa en la escuela, lo que pueden apreciar ustedes, que ustedes pueden apreciar mejor que yo, porque uno lee las noticias de que hay universidades que tienen 1000 vacantes, que han renunciado tantos alumnos. No sé lo que pasa con la carrera de ustedes lo pueden ver en los cursos. O sea, un curso que parte, por ejemplo, con 40, el semestre pasado me decían algunos que terminaron 30 nomás, o sea, un 10%, un 20%, 25% desechó el curso. Entonces, ustedes lo pueden ver eso con sus compañeros. Bueno, en este caso somos 56, vamos a ver. Ya, vamos a partir, chicos, inmediatamente porque ya han pasado 8 minutos. Voy a hacer un pequeño repaso, yo le voy a dar para leer muy poco durante ese... O sea, nosotros vamos a leer en clase, vamos a leer mi apunte, donde están las clases. Yo me voy a basar en mi apunte, en el apunte Esencia Contable. Espero que tengan el programa, es una cosa, tengan el... que básicamente se divide en contabilidad la primera parte y en costo la segunda parte. Tienen el apunte 1A que lo voy a retomar rápidamente para ver si alcanzo inmediatamente a empezar contabilidad propiamente tal, porque lo que ahora estamos viendo es el contexto, dónde se ubica la contabilidad. Entonces yo voy a repasar lo más importante, lo que ustedes tienen que saber, las preguntas que estoy diciendo, ¿ya? O sea, en 10 minutos. Menos de 10 minutos, espero. Y les voy a decir lo poco que ustedes tienen que leer sin que yo lo haya leído o visto directamente en clase. Vamos al grano, dijo el dermatólogo. ¿Estoy grabando, no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, entonces yo voy a compartir pantalla, voy a compartir pantalla. ¿Ya? ¿Y por qué no me aparece compartir pantalla aquí? ¿No le aparece en verde? ¿Oye? Ahí está. A ver, espérate, ahí está, compartiendo Ahí sí, profe. ahí sí. Voy a checar un poquito para ver mi... Bien, veo contabilidad de costos civil, ya, el apunte 1A, les voy a decir lo que tienen que saber, entonces yo creo que lo están viendo.
Sí, Sí. sí se ve. Bien, gracias, gracias jóvenes, queridos jóvenes, viva la juventud, el futuro, los que nos van a gobernar en pocos años más, esperamos que haya un recambio de los viejos recalcitrantes que están en la política. Solamente podemos mantenernos en el mundo académico mientras tengamos lucidez. Ya, cuando empecemos a transmitir, ustedes tienen que avisarle a la dirección de carrera del profesor tanto está transmitiendo. Ya, espero que no sea este semestre para mí. Ya, miren, contabilidad básica en conceptos, vimos 5 páginas de esto. ¿Qué tienen que saber ustedes? Ustedes que no tienen conocimiento ni de administración ni de economía, al menos de acuerdo a la malla, que la actividad económica son hechos económicos, ¿no es cierto? Básicamente, producir bienes y servicios, comprar bienes y servicios y vender. ¿Ah? Esas son las actividades esenciales. Producir, la fábrica, ¿ya? Y las empresas de servicio, ¿ya? Comprar, bueno, todo el público, todas las personas naturales compran algo. Y vender. Todas las instituciones venden algo. Hasta las instituciones sin fines de lucro venden, por último, venden pomadas o venden ideas, ¿ya? Pero todos venden. Bueno, la actividad económica es aquella tendiente a producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades que son múltiples y jerarquizables. ¿Por qué existe la economía? Porque hay recursos escasos. Hay una ciencia que se llama economía, que se preocupa de ver el funcionamiento de la economía. Hasta hace poco los economistas pensaban que la economía es una ciencia dura, así como la física, o sea, que había un determinismo, que la fuerza de gravedad produce la caída libre, así como la física. Pero últimamente se han dado cuenta que la ciencia económica es una ciencia social, es una ciencia social porque intervienen mucho los afectos, las emociones, el comportamiento humano. Y el comportamiento humano todos sabemos que es impredecible. En cambio, la ley de gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, es la velocidad de la caída libre cuando uno suelta un objeto, ¿no es cierto? Es G. Yo todavía me acuerdo, cuando hice física en el colegio me lo pasaron eso. Y la velocidad de la caída libre, 1/2 GT al cuadrado. No sé si alguno se acuerda, pero yo tengo muy buena memoria todavía, le estoy demostrando. ¿Ya? Eso. Entonces, eso es la actividad económica. ¿Qué tienen que saber lo que es actividad económica? ¿Quién realiza, desde un punto de vista estructural, así abstracto, intelectual? Hay 4 unidades económicas. Las unidades económicas son las empresas, que son personas jurídicas, creación del hombre, a diferencia de las personas naturales, que somos todos nosotros, que tenemos derechos y obligaciones en el tránsito o como personas en cualquier ámbito de nuestra actividad, tenemos derechos y obligaciones, y las empresas, personas jurídicas, tienen derechos y obligaciones establecidos por ley. ¿Ya? Recuerden, según los abogados hay personas jurídicas y personas naturales. Cualquier empresa, una botillería, una empresa individual, una empresa social, una gran empresa, son personas jurídicas. ¿Ya? Las empresas, ¿qué es lo que hacen? Producen bienes y servicios. O se puede decir, son oferentes del mercado, ofrecen bienes y servicios. Segunda unidad económica, la familia. ¿Qué hace la familia? Las familias son demandantes o consumidoras de bienes y servicios. Así es vista la familia desde un punto de vista económico, ¿ya? Entonces ahí tenemos los grandes productores, las empresas, y la familia, las personas que conforman la familia, nosotros, los grandes consumidores o demandantes. Y tenemos el Estado, que es productor y consumidor. Y tenemos el medio externo, que es productor y consumidor. ¿Qué nos interesa de la unidad económica? La empresa. Acá tenemos una clasificación de empresas de acuerdo a 4 criterios, que ya lo vimos en detalle en la clase pasada. Tamaño, cómo se conforman jurídicamente, empresas individuales y sociales, etc. La propiedad de la empresa, que puede ser particular, privada, mixta o estatal. Y por su giro u objetivo social. Lo vimos. Ahora, las empresas, para cumplir su objetivo en forma eficiente significa cumplir el objetivo con la menor cantidad de recursos. Eficaz es cumplir el objetivo no importando los recursos. Como los recursos son escasos, ya hay que usarlos de la mejor manera y usar la menor cantidad
posibles de recursos. Entonces, para cumplir su objetivo, las empresas tienen que ser administradas. ¿Qué es la administración? También algunos lo definen como una ciencia, pero una ciencia social, ¿ya? Pero yo lo he definido, y eso es lo importante para ustedes, que es una actividad humana o es un proceso. Yo dije omnipresente, que todos administramos algo. Las empresas tienen que ser administradas formalmente. ¿Y en qué consiste el proceso o actividad administrativa? En 3 etapas. Una de planificar, que es intelectual, fundamentalmente es pensar lo que se va a hacer, establecer metas, objetivos, programas, proyectos, etc. Segundo, ejecutar lo pensado, ¿ya? Es decir, ¿y qué es lo que significa ejecutar? Organizar, dirigir, coordinar, ¿ya? Y la tercera es evaluar. Ya hablé harto de esto. ¿Quién piensa lo que va a hacer? ¿Quién hace y quién después evalúa? Todos los seres humanos. Por eso que yo digo que todos administramos algo. No es, las personas naturales administran en forma intuitiva, en una casa se administra en forma intuitiva, ¿ya? Pero en la empresa tiene que haber una unidad de planificación, una unidad de ejecución, ¿ya? Tiene que haber sistemas formales de coordinación, de liderazgo, etcétera, etcétera, y tiene que haber una instancia de evaluación y control, ¿ya? Esa es la administración. Ahora, lean bien esto, lo que es la evaluación, etcétera, etcétera. Ahora, las empresas dentro de, primero uno proyecta un negocio, después cuando se hace el negocio hay que ejecutarlo, y la ejecución parte con la organización. ¿Qué es lo que es organizar? Recuerden que la ejecución es organizar, salen aquí escrito, es organizar, es coordinar, es liderar, es dirigir, ¿ya? Lo primero que hay que hacer, organicémonos, tenemos un grupo que vamos a hacer, organicémonos. ¿Qué es lo que significa eso? Establecer funciones, las funciones típicas de una empresa. Aquí tienen una estructura, aquí tienen la gerencia general y aquí tienen la función finanza, que se encarga de obtener dinero y de asignar dinero dentro de la empresa. ¿Cómo consigue dinero? Con préstamos de terceros y con aportes de los dueños. Y asignarlo. Después tenemos la producción. Esa es la actividad más importante de la empresa porque es la que le da el sentido. Todo lo demás, si la empresa es una fábrica de alimentos, de vestuario, de calzado, de cualquier bien, ese es su giro, esa es su razón de ser. La fábrica de zapatos tiene que hacer zapatos de la mejor calidad y que sean funcionales, etc. ¿Ya? Entonces, la producción, ¿a qué se dedica? A transformar recursos, materia prima, trabajo, en productos terminados. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en costo. Primero vamos a ver una empresa comercial, la contabilidad en una empresa comercial, que es aquella que compra y vende productos terminados. Compra televisores y vende televisores, compra refrigeradores y vende refrigeradores, compra alimentos ya hechos y los vende. Eso es la parte de la contabilidad. De contabilidad en este curso. Después viene una función de distribuir, hacer el marketing y vender. Vender. Hoy día las ventas la mayor parte están siendo delivery, a distancia. ¿Ya? Y después hay una función de personal o recursos humanos. ¿De qué se preocupa? De reclutar la gente que se necesita, de capacitar, de promover, o sea, ascender, de despedir, de evaluar a la gente, etcétera, etcétera. Y algunos agregan otra función, por ejemplo, para algunos estudiantes aquí, informática y desarrollo de sistemas, para mí es una función súper importante hoy día en la empresa. Yo agregaría esa quinta, ¿ya? Pero las funciones, ahí están las funciones. ¿Dónde está la contabilidad? Siempre pregunto, está relacionada con finanzas, nunca está en producción, ni en la función de venta, ni en la función personal. No he visto en mis 45 años de trabajo en la empresa y en la universidad, nunca he visto que contabilidad esté aparte o que esté en otra, que no esté ligada a finanzas. Muy ligada. Ahora, esta es la organización interna de la empresa. Y falta una cosa aquí, en las sociedades anónimas, que son las grandes empresas que tienen miles o millones de accionistas, hay un directorio. No se le olvide, ¿qué es lo que es el directorio? ¿Ya? Es el conjunto de personas que representan a los accionistas. Normalmente los directores de una empresa son elegidos de acuerdo a la cantidad de acciones que tenga cada
individuo. Una acción es un voto. Eso sale en la ley, esto anoten, en la ley de sociedad anónima 18.0, ay, se me olvidó, 18.045, 046. Lo voy a corroborar, se me fue, pero me la sé de memoria esa cuestión, pero de repente se van las cosas. La 18.046 de Sociedad Anónima, ustedes la pueden buscar en Google, y la 045 es la Ley del Mercado de Valores. 18, sí, parece que estamos bien. Ya. Entonces, los directores son representantes de los accionistas. Cada acción es un voto. Vale decir, si uno de ustedes tiene 100.000 acciones de una empresa, su voto vale 100.000 votos. O, veámoslo en porcentaje, si alguno de ustedes tiene el 3% de las acciones del Club Deportivo Universidad Católica, su voto vale el 3%. O sea, ¿quién manda en una empresa? El que tiene el 50% de las acciones más un voto. ¿Ya? Entonces, las acciones pueden estar muy repartidas, puede tener miles, millones de accionistas, o una sociedad anónima puede tener unos 3 accionistas grandes y el resto son los accionistas minoritarios. ¿Ya? Ese nombre aparece mucho, los minoritarios, que siempre, muchas veces son pasados a llegar por los mayoritarios. Es decir, no tienen toda la información y las decisiones las toman, como siempre, los que tienen más. O sea, los más poderosos. Dime. Hay un compañero que dice que lo deje entrar. Sí. Que lo deje entrar. ¿Quién será? Cristian Ignacio, Javier Cancino y Cristian Álvarez. Muchas gracias. ¿Quién me pidió ese favor? Paula Acevedo. Paula Acevedo, la Paula Acevedo debe ser la primera. Claro, es la primera y segunda vez que me habla. Gracias, Paula. Mientras me hablen, mejor. Ya. Entonces tenemos 42 alumnos. Entonces, el directorio son representantes de los accionistas. El presidente del directorio, ustedes saben, el presidente del Metro, por ejemplo, hay un presidente del Metro, ¿ya? Que parece que es de ahí de la universidad, Luis Legrange, todos lo tienen que conocer y deben estar orgullosos del presidente del Metro, que es un ingeniero civil, creo que tiene un doctorado, un magíster en transporte. Él es el presidente del Metro, él manda más, el que toma las decisiones estratégicas. El directorio toma decisiones estratégicas. Y hay un gerente general que es otro perico en los palotes, que no sé quién es, no me acuerdo en este momento, pero él es el que está en la parte operativa. Él es el que está viendo la cuestión financiera, la cuestión de la entrega del servicio, en este caso cómo funcionan los trenes, la apertura de la última estación del Sol en Maipú, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que son las decisiones estratégicas? Son las decisiones que afectan a toda la empresa, que conmueve a todo, y tiene un efecto de mediano y largo plazo. O sea, no es una decisión táctica operativa. Las decisiones tácticas operativas son aquellas que afectan a una unidad, a una persona. Por ejemplo, decidir dónde comprar el amonio, que para desinfectar los carros. ¿Ya? Es una decisión que toma el encargado de abastecimiento y que llama a licitación y ve lo que le conviene más, lo que es más barato y lo que le produce un mejor resultado. Esas son las decisiones tácticas operativas. Recuerden que ustedes debieran estar con un papelito al lado, a pesar de que la grabación queda en el Zoom, ustedes pueden volver a escucharla y tomar apuntes de las cosas importantes. O sea, yo puedo preguntar en una prueba, digo, las decisiones tácticas operativas son aquellas que son de largo plazo y las decisiones estratégicas son aquellas que se toman en el día a día. Entonces, respuesta, falso. ¿Por qué es falso? Es al revés. Por ejemplo, le estoy dando una pregunta que yo muchas veces en la parte conceptual la hago con alternativas para que ustedes me conozcan bien y sepan a qué atenerse. Por ahí, en los ejercicios yo la ayudante y el que habla les voy a mostrar pruebas para que ustedes sepan el tipo de pruebas que yo hago y no sea una sorpresa. ¿Ya? Entonces es conveniente de ir anotando cosas. O sea, ¿qué puedo preguntar? Repaso. ¿Qué puedo preguntar? ¿Qué es lo que es la actividad económica? ¿Cuáles son las unidades económicas? ¿Qué
qué hacen cada una de las unidades económicas, son productoras o consumidoras, por ejemplo. Después le voy a preguntar qué es lo que es la empresa, está escrito, ¿ya? Qué es lo que es el proceso administrativo, qué es lo que es eficiencia y qué es lo que es eficacia, súper importante, eso lo pregunto siempre. Y si de repente no lo pregunto, bueno, pero yo digo que tradicionalmente lo vengo preguntando. Es importante tener eso, más hoy día que los recursos son escasos, hasta el aire está siendo escaso, el agua está siendo escasa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprovechar bien los recursos para cumplir los objetivos. ¿Ya? Entonces, aquí está sobre la sociedad anónima y abiertas o cerradas. Recuerden lo que hablé en la clase pasada de las acciones, le hablé harto de esas cuestiones prácticas, ¿ya? Está el directorio, que son representantes de los accionistas y son los que toman las decisiones estratégicas. Por ejemplo, en la universidad, una decisión estratégica podría ser, como les dije, incorporar carreras del área de química. Tengo entendido que la Diego Portales no tiene una carrera de ingeniería forestal, por ejemplo, o una carrera de química y farmacia. ¿Ya? Esa es decisión estratégica. ¿Por qué? Porque es de largo plazo y afecta a toda la empresa, todas las empresas. Hay que contratar, todos tienen que saber y conocer esas otras unidades, impacta al gerente, etcétera, etcétera. Bien, entonces, dos cosas importantes. ¿Qué es lo que administrar? Planificar, ejecutar y evaluar o controlar. ¿Ya? Y también todos lo hacen. Administrar, hay una escuela que se llama de las decisiones. ¿Qué es lo que es administrar? Tomar decisiones. ¿Y quiénes toman decisiones? Pues chiquillos, todos tomamos decisiones. Entonces es una definición bien amplia de administración, pero uno toma decisiones, ¿ya? Haciendo un diagnóstico, definiendo un problema, y las decisiones afectan el futuro, ¿ya? Entonces, las decisiones, si bien no es toda la administración, es una definición general, habría que acotar un poquito, pero dejémoslo ahí nomás. Entonces, pero veamos, el requisito para tomar decisiones. ¿Cuál es el requisito para tomar decisiones? Tener información. Ya les di un ejemplo, vamos a un recital, vamos en masa a un recital para que nos conozcamos ahí dentro del recital. Bueno, ustedes tendrían que saber el día, la hora, cuánto vale, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, para tomar la decisión y saber sus compromisos que tienen, etcétera, para saber si pueden ir. Entonces, para tomar decisiones necesitamos información. Cuando tomamos las decisiones en forma apresurada o hacemos las cosas sin planificar, las cosas resultan normalmente mal. El ser humano tiene que pensar, tiene que razonar, ¿ya? Y al tomar decisiones siempre hay un riesgo. Eso es súper importante tenerlo desde ya en el área de economía y finanzas. ¿Ya? En la vida uno intuitivamente se da cuenta que hay riesgo, pero en toda decisión hay riesgo. ¿Qué es lo que es riesgo? Son posibilidades de que ocurra lo no deseado. ¿Ya? Uno tiene muchas decisiones, elige una y siempre las decisiones tienen un lado positivo, o sea, beneficios, veamos todo desde un punto de vista económico, y tiene sacrificios que es costo. Entonces, ¿cuál es la idea de una buena decisión en términos de este curso, en términos de los cursos de economía, de finanzas, ingeniería económica? Que el beneficio sea superior al sacrificio, ¿ya? O sea, que haya un beneficio neto, una ganancia económica. Bien, entonces el sistema, el enfoque sistémico es un enfoque de hace muchos años, pero von Bertalanffy fue el que le dio en el siglo pasado, le dio una connotación más, ¿cómo decirlo?, más tecnológica. Von Bertalanffy, que vio, por ejemplo, la computación, el sistema de información en la empresa como algo más avanzado. ¿Ah? Pero desde antiguo el enfoque sistémico es ver una realidad como sistema compuesto de subsistemas para poder entenderlo mejor y en la medida que se entienda y se comprenda mejor un sistema, se pueden sacar mejores resultados, mejores conclusiones. Ejemplo, le di el sistema cuerpo humano, que tiene sistemas chicos que son subsistemas, el respiratorio, el circulatorio, el nervioso central, el sistema esquelético, óseo. Entonces hay especialistas que estudian, después lo integran, ¿no es cierto? Y se obtiene una mejor comprensión del fenómeno
y una mejor comprensión para después aplicar los conocimientos en lo que se llama la técnica. ¿Ah? De la ciencia surgen conocimientos y de la ciencia surge la técnica. ¿Y qué es lo que es la técnica? Es manera de hacer las cosas. ¿Ya? La ciencia, por ejemplo, el descubrimiento de la fuerza de gravedad por Newton, ¿no es cierto? Es ciencia. ¿Ya? Se puede comprobar, es una ley de la naturaleza y resulta que se aplica en técnicas, por ejemplo, cuando hay un despegue de una nave hacia afuera, hacia Marte, hacia la Luna, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta la fuerza de gravedad. O sea, hay que aplicar una fuerza de impulso que sea superior a la fuerza de gravedad. Se fijan, y ahí estamos aplicando un conocimiento científico inevitable, un conocimiento científico generalizado, que nadie duda, que la fuerza de gravedad y la medición de la fuerza de gravedad, y ese conocimiento se aplica para la técnica versus la espera, admitir. Ya, listo, estoy hablando bien rápido porque estoy repasando, niños, ¿eh? No crean que las clases van a ser todas tan rápido. Entonces, la contabilidad es un sistema de información dentro de la empresa. Por ejemplo, en la empresa podríamos decir, hay un sistema de producción, ¿ya? Donde se ve todo, la entrada de materia prima, el proceso y la salida de los productos que se hacen, puede haber un subsistema de ventas, etcétera, ¿ya? Pero ¿en qué nos interesa focalizarnos? En el sistema de información. Ahora, el enfoque sistémico distingue una entrada, un proceso y una salida. Lo que sale en los libros, el input, el output en la salida y el process es lo que se hace adentro. Esto también lo expliqué. Hasta aquí nomás llega mi intervención de explicación de los apuntes, porque ahora les voy a dar 5 páginas y media que las tienen que leer ustedes porque son fáciles de entender. Y va a quedar como tarea el próximo viernes. Si alguien no entendió alguna cosa, me la pregunta. Pero forma parte de la materia. Como les digo, el resto de los apuntes los vamos a ver. Yo tengo todo escrito lo de las clases, ¿ya? Pero esta parte, un poco el deseo de partir luego con la contabilidad para tener materia también para la ayudantía, me hace darle estas 5 páginas, que podría estar una clase entera más o clase y media, y además que yo me entusiasmo. Como ustedes ven, trato de dar una explicación completa, relacionando con algunas otras disciplinas, etcétera, etcétera. Entonces, prefiero acortar, ser eficiente y que ustedes lo lean. No tiene nada del otro mundo. Entonces, el sistema de información, la entrada, ¿qué es lo que es importante aquí? Todos los hechos económicos, todas las operaciones que la empresa hace son registradas por la contabilidad. Recuerden, ¿cuál es la función de la contabilidad? Es registrar hechos económicos cuantificables en dinero. Súper importante esa definición. La función es lo que hace la contabilidad. Y dentro de todo, ordenar, medir, clasificar, resumir, etcétera, etcétera. Lo más importante es que registra, queda todo registrado, todo lo que es expresable en dinero. Nos registra la calidad del clima organizacional, la relación entre el sindicato y las autoridades, registra hechos económicos. ¿Y para qué es el sentido de la contabilidad? El objetivo. ¿Para qué? Para informar. ¿A quién informa? A los usuarios internos y externos. ¿Cuáles son los internos? Los sindicatos ya, y las personas que componen un grupo tienen hoy día el derecho de recibir información. O sea, los estudiantes tienen el derecho de ver el balance, el estado de resultados de la universidad. Hoy día las municipalidades están informando, hay una ley de transparencia, están informando los componentes, lo que gana el alcalde, lo que gana el director de jardines y mantención, lo que ganan el encargado de educación. Ya cada vez hay más información y producto del avance tecnológico también y producto de la gran corrupción que ha visto, que, bueno, en nuestro país hemos sacado una ley de transparencia que consiste en que uno tiene que informar. O sea, los congresales debieran informar. No todos lo hacen a veces, no todos cumplen la ley. ¿Cuál es su patrimonio? ¿Cuánto tienen? ¿Ya? Para tener un control, porque resulta que hay políticos que parten con cero y terminan con
con bienes raíces, con un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, para evitar la corrupción está esa ley. Bueno, no, se fijan que yo me voy a otras cosas pero, que son interesantes, pero son más actuales. Bien, la función de la contabilidad es registrar en lo que hace, ¿y para qué? Para informar. O sea, el objetivo de la contabilidad es informar a los usuarios internos que ya estaba nombrando, los trabajadores, los directores, ya al directorio, y los usuarios externos. ¿Quiénes son? Los acreedores, los bancos que le prestan a la empresa y todos los entes del Estado que controlan a las empresas. Si todas las empresas son controladas por alguien. De partida, el Servicio de Impuesto Interno controla a todas las empresas. ¿Ya? Para ver el pago de impuestos, el impuesto al valor agregado, que es un tipo de impuesto, el IVA, y el impuesto a la renta, que es el impuesto a la ganancia de las empresas. ¿Ya? Y también otras empresas son controladas por las superintendencias, y hay montones de superintendencias, superintendencias de seguro, superintendencias de electricidad y combustible SEC, superintendencias de bancos e instituciones financieras, SBIF, Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC, parece que ya la había nombrado, Superintendencia de ISAPRES, Superintendencia de AFP. Entonces, todas las empresas son controladas, supervisadas, vigiladas por alguna entidad autónoma que en el fondo funcionan con aportes del Estado. Entonces, ¿y qué es lo que piden para controlar? Información. ¿Y cuál es? Hay alguien que quiere que lo acepten. Benjamín Fernando, ya, aceptado. Muchas gracias. Entonces, eso. La contabilidad es la información de la empresa. Si ustedes quieren saber cómo está una empresa, un diagnóstico, cuál es la rentabilidad, el endeudamiento, cuál es la situación económica, si está a punto de quebrar o no está a punto de quebrar, hoy día que hay muchas empresas con falencia, si ustedes quieren saber los ingresos de las líneas aéreas que casi tienen todos los aviones parados, cuáles son los costos que tienen, ¿de dónde proviene esa información? De la contabilidad, para que ustedes vean que es importante. Y cuando ustedes si son innovadores y quieren hacer un proyecto, van a usar este curso, van a ver varias bases conceptuales y de alguna manera en la segunda parte vamos a hacer proyectitos, proyectitos bien elaborados de empresas. O sea, este curso es muy práctico en ese sentido. Y vamos a ver lo esencial, no son contadores ustedes, pero sí la esencia de la contabilidad, por eso me apunte, esencia contable, y después la esencia de los costos, que también tengo apuntitos míos. Bien. Profe, una consulta. Dime. ¿La información contable de cualquier empresa es pública? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, es pública. Especialmente la de las sociedades de personas, las sociedades, porque hay empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL. O sea, cualquier persona puede tener una empresa. Yo puedo tener una botillería en la esquina y la empresa es distinta de mí, y yo estoy obligado a entregar información contable al Servicio de Impuesto Interno, a lo menos, ¿ya? Entonces, esa puede ser privada, pero las sociedades son, cuando los dueños son más de una persona, sociedades de personas, y especialmente la sociedad anónima abierta. Tú me preguntaste, y las respuestas mías forman parte de la materia, especialmente cuando la pregunta es interesante y ustedes lo tienen que saber. En este caso, tu pregunta, ¿quién me preguntó? Yo, profe, Franco. ¿Quién? Franco Carreño. Primero, el apellido, Carreño, Franco Carreño, ya. Te tengo anotado como segunda intervención acá, ya. Te tengo otro puntito, ya. Entonces, es bien importante porque miren lo que les voy a decir. Las sociedades anónimas abiertas, yo ya lo expliqué, son las que transan las acciones en la Bolsa de Comercio. Son como 40 empresas las que transan todos los días acciones en la Bolsa de Comercio. Están obligadas a presentar trimestralmente la información contable a la Comisión del Mercado Financiero, ex Superintendencia de Valores y Seguros. O sea, trimestralmente, el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre, estas empresas, sociedades anónimas abiertas, están obligadas a entregar la información. Y esa información está en la página de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, actualmente la Comisión del Mercado Financiero, CMF.
Entonces, si ustedes quieren saber los estados, por ejemplo, de Almacenes París, se meten. Si quieren saber bueno, en Chile no hay universidades, sociedades anónimas, en Estados Unidos sí, pero se meten ahí y ahí está el balance, el estado de resultados, el estado de flujo, y de los últimos, a lo menos de los últimos 2 periodos. ¿Ya? Y las sociedades anónimas cerradas, que son las que no transan acciones en la bolsa, esas están obligadas a entregar información que es pública, pero una vez al año. 18045, ley de sociedades 046 de sociedad anónima, y 045 es la ley del mercado de valores, de cómo funciona el mercado financiero, las acciones, los bonos, quiénes pueden emitir bonos, que son instrumentos de deuda, quiénes pueden emitir acciones, cuál es el procedimiento. Esas son las 2 leyes más importantes en relación a este curso, ¿ya? Y después las normas específicas de contabilidad. Entonces, transacciones, la entrada al sistema contable, que las compras, las ventas, los depósitos en el banco, liquidaciones de IVA, pagos de IVA, liquidaciones de sueldo, todo lo registra la contabilidad. Incluso, anoten esto, hechos que ocurren en el entorno que afectan la situación de la empresa. Por ejemplo, si la empresa tiene acciones en su poder, en la caja tiene acciones, y la acción o dólares que suben y bajan de valor, bueno, eso afecta al registro contable. Entonces, hay hechos económicos externos, es verdadero, que afectan la información contable. Siempre lo pregunto como verdadero falso y los alumnos, muchos colocan falso. Solamente registran lo que la empresa hace, compra, vende, deposita, paga sueldo, etcétera, etcétera, liquida el IVA, paga el IVA, etcétera, etcétera, hace arriendos, contratos de arriendo. No, también hay hechos externos en el entorno que afectan y que obligan a registrar. ¿Ya? Esos son. Ahora, todos los hechos económicos tienen que ser hechos respaldados por comprobante. Algunos son legales, otros son voluntarios, pero siempre detrás del registro tiene que haber un papelito, ¿ya?, legal, como una factura, una nota de débito, una nota de crédito, una boleta, un contrato de arriendo, un certificado de depósito en el banco, un pagaré, un cheque, ¿ya? Una tarjeta de crédito, siempre hay un documento. Y hay algunos casos en que hay que hacer comprobantes. Para registrar la depreciación, por ejemplo, que yo les dije, es la pérdida de valor de una empresa que tiene vehículos, ¿ya? Y los vehículos se van depreciando a través del tiempo, no hay ninguna factura que diga cuánto se depreció el vehículo, es un gasto, lo vamos a ver con bastante detención. Y si se quiere, con bastante profundidad. La depreciación es un elemento importante. Los bienes del activo fijo, hablemos de la universidad, son los bienes que la empresa tiene y que compra con el ánimo de mantenerlos, no para venderlos. Ejemplo, ¿cuáles son los bienes, los activos fijos, físicos de la universidad? Bueno, los libros de la biblioteca, los edificios, ¿no es cierto? Los muebles, los computadores. Si la universidad tuviera vehículos para transportar a los estudiantes, como la Universidad Santo Tomás, que está ahí al lado, también sería parte del activo fijo. Esos activos se deprecian, pierden valor, ¿ya? Entonces, en ese caso, para contabilizarlo, tiene que haber un comité donde firma un gerente, un subgerente, un jefe, pero todo tiene que quedar respaldado por documentos. Recuerden que la información contable es tan importante que cuando hay un juicio, por ejemplo, un juicio económico, ¿qué es lo que hacen los investigadores? Incautan los computadores. ¿Y qué es lo que hacen? Van a la información contable. ¿Y qué es lo que ven en la información contable? Las transferencias de dinero, los desembolsos, las recepciones de donaciones, por ejemplo, etcétera, etcétera. La información contable hoy día, con el apoyo de la tecnología, está todo. Es como un diario de vida con detalle. ¿Ya? Sale todo lo que la empresa ha comprado, cómo lo ha pagado. Imagínense la información contable en una boletita que nos entregan cuando vamos a Ripley, por ejemplo. ¿Qué es lo que sale? El día, la hora, quién vendió, el código del vendedor, el código del producto que indica la talla, el peso, la densidad, etcétera, el valor unitario. Entonces, imagínense de la información. Falabella, que tiene, por ejemplo, en Buenos Aires, que tiene sucursales, ¿ya? A través de la contabilidad se puede saber cuánto vendió la vendedora tanto o el vendedor tanto el día viernes entre las 10 y las 11 de la mañana en Buenos Aires. Está toda la información ahí, pues. O sea, también sirve para evaluar a las personas en la contabilidad, ¿ya? Así, es para que ustedes vean, voy a emitir aquí al número
Voy a descansar un poquito, voy a tomar agua porque estoy... me sequetan todos las... Ya. Entonces, listo. Achicamos esto. Tenemos Profe, 45. Dime. entonces siempre la empresa, la contabilidad va a ser trimestral. En las sociedades anónimas abiertas. Sí, pues esa, porque las Sí, otras son cada un año. La cada un año. anónima, Claro, no, lo normal, bueno, hoy día con el... ¿Quién me está preguntando? Alonso. 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 Benjamín. Benjamín God. Benjamín No, God. es que parece que hay dos Benjamín Alonso, pero Ah, sí, mira, tengo un Benjamín Alonso, nombre God parece, y tengo un Benjamín Alonso Quintero. ¿Cuál eres tú? Quinteros. Ya, ¿y el otro cuál es el apellido, el segundo apellido? ¿Lo sabes tú? No, profe. ¿Está el otro Benjamín Alonso? Si no está, lo pongo ausente, porque así va a ser la cosa, al azar. ¿Está el otro Benjamín Alonso? Tuvo la mala suerte que salió a la palestra y no está. Por lo tanto, no es un punto negativo, o sea, es una información mía para darle menos bono o no darle bono nomás, porque si alguien no participa en todo el semestre, no lo conozco. Bien, Alonso. Normalmente, mira, hoy día con la tecnología uno puede hacer los balances todos los meses, porque tú aprietas un botón en el computador y está toda la información ahí, y hay miles, millones de software contables que te hacen todo lo que nosotros vamos a ver. Lo que yo les voy a enseñar, el proceso, los conceptos, pero sepan ustedes que una planilla Excel, hay muchas empresas, ¿ya? Incluso yo conozco ingenieros civiles industriales de la Diego Portales que tienen su empresa y en una planilla Excel llevan la contabilidad. Preparan toda la información contable. Entonces, hoy día todos los meses la empresa puede hacer un balance, un estado de resultados. Pero lo obligatorio, lo tradicional es una vez al año, porque los impuestos se pagan una vez al año, ¿ya? Y las revisiones de la super de banco, super de ISAPRE, super de AFP, hasta el super 8, exige una vez al año nomás, ¿ya? Todos los super exigen información una vez al año, salvo las sociedades anónimas abiertas que en forma trimestral ustedes pueden meterse en la página respectiva, ¿ya? Y ver la información contable. A ver, otra cosa iba a decir, me estaba acordando de... Ya. Bueno, ahí está la entrada. ¿Qué es lo que el proceso? La otra cosa importante que voy a decir, anótenla, todas las empresas están obligadas a llevar contabilidad, salvo algunas excepciones, que son los yo diría que las empresas individuales. Por ejemplo, el feriante, el que compra y vende compra en La Vega y vende en las ferias, que son tan populares en Chile, ellos sacan una patente y ellos no tienen obligación de llevar contabilidad completa, pero sí, a lo menos las empresas, lo que yo les llamo los boliches, la botillería, la fábrica de empanadas, el que vende en su casa, ya a lo menos están obligados a llevar un libro de compra y venta para ver el asunto del IVA. Y hoy en día eso está todo digitalizado. Es decir, ¿de dónde saca uno la factura? Del Servicio de Impuesto Interno. ¿Y las boletas de dónde las saca? Del Servicio de Impuesto Interno. Antes era todo físico. Había que comprar, timbrar los papeles. Hoy día el Servicio de Impuesto Interno tiene mucha información porque sabe lo que compra y vende cada persona jurídica. Todo lo que compra y vende. Entonces, la contabilidad es obligatoria, pero salvo excepciones que señala la ley de impuesto a la renta, que dice que hay actividades que se presume, valga la redundancia, una renta presunta. Es decir, al feriante se le presume que, supóngase ustedes, que gana 2 millones de pesos mensuales. Se presume y se paga impuesto a la renta de acuerdo a esa ganancia, presumida, ¿ya? Impuesto a la renta presunta. Entonces son pocas las empresas que se le presume una utilidad en el fondo y paga un impuesto en base a esa presunción. Pero la inmensa mayoría de las empresas tienen que llevar contabilidad
completa, de acuerdo a las normas contables, ¿ya? Y están sujetas a revisión. El Servicio de Impuesto Interno puede revisar la información de las empresas que quieran, normalmente lo hace con las grandes empresas, ¿ya? Y hay que proporcionarle toda la información. Bueno, ¿cuál es la salida? Eso era lo que quería mencionarle, ¿ah? De que la contabilidad es importante, todas las empresas llevan, salvo aquellas expresamente, y cada vez son menos, e incluso hay posturas en el Congreso y en los políticos, los que dirigen el país, en que no debiera haber renta presunta. O sea, que todos debieran llevar contabilidad. Profe, Dime. pero los feriantes, boliche y todo, ¿están obligados a qué? ¿Mínimo? A llevar a lo menos un libro, un libro de compras y ventas, porque en las compras hay IVA y en las ventas hay IVA. Eso lo vamos a ver en detalle. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. ¿Quién era el que me preguntó? ¿Apellido? Javier Cancino. Cancino, ya. Cancino, yo a todos, Javier Cancino. Buena pregunta, porque la verdad es que la información de lo que vende una empresa, ahí está, ahí va, ahí va. Entonces eso te da mucha información, mucha información. El volumen de ventas de una empresa te revela, incluso si la empresa es pequeña, es más grande, y te da algunas pistas de cuánto puede tener de ganancia, dependiendo del rubro. O sea, y además que el IVA es el impuesto más importante en cuanto a ingresos del fisco. El fisco recibe dinero de todos nosotros. Por eso que hay algunos reclamos a veces que el Estado, bueno, con la plata que nos recauda, fíjense ustedes, los tags, donde todos los productos que nosotros compramos tienen IVA, hasta los libros tienen IVA. Son muy pocas las actividades que no tienen IVA. Las empresas sin fines de lucro, como las universidades, en el arancel no está incluido el IVA, porque no existe, ¿ya? Pero el IVA es el 50% o poco más de las entradas de dinero del Estado, ¿ya? Y el otro porcentaje importante, más o menos un 40% del impuesto a la renta. El impuesto a la renta es lo que ganan las empresas y lo que ganan las personas. Todas las personas, los trabajadores, pagamos impuestos siempre que ganemos más de 700.000 pesos. Y hay una escala progresiva. El que gana entre 700 y 1 millón, por ejemplo, paga un 3% de impuesto a la renta. Y después, entre 1 millón y no sé cuánto, un 5%, después un 8%, después un 10%, hasta llegar a un 40%. ¿Ya? Las personas pagan hasta un 40% dependiendo de lo que ganan. Bueno, eso es los ingresos del Estado. Espérate un poquito, entonces, para terminar esto, todas las empresas debieran llevar contabilidad, salvo las que están expresamente excluidas, pero a lo menos tienen que entregar información del IVA, porque el IVA es un ingreso importante para el fisco. Dime, ¿quién habla? Carlos Muñoz. Muñoz, dime, Carlito Muñoz. ¿Quiénes pagan PPM? Forma parte de la materia, así que Sí. pregunten Ya. nomás. Son Es que cosas... no tengo claridad de para qué sirve el PPM y por qué se paga. Ya. Es muy simple, pues, Carlitos Muñoz. Tuve un gran amigo, Carlitos Muñoz, por eso te digo Carlitos Muñoz, en la universidad y en el magíster que hice. PPM significa, anoten ahí, pagos provisionales mensuales. ¿Y qué es lo que es eso? Es pagar todos los meses un anticipo del impuesto a la renta que uno tiene que pagar por el año. Supongamos que una empresa tiene una ganancia de 1.000. El impuesto a las empresas es el 27%. Entonces, de los 1.000 tiene que pagar 270 de impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las empresas pagan mensualmente un porcentaje, hay un PPM obligatorio incluso, que las empresas pagan un porcentaje de las ventas todos los meses. ¿Ah? En parte, ¿para qué? Para que los dineros que recibe el Estado sean en forma frecuente y no de una sola vez. En forma frecuente el Estado, el fisco, a través de la Tesorería General, Servicio de Impuesto Interno, va recibiendo pagos de las empresas a cuenta de... Esos son los PPM, ¿está claro? ¿Carlito Muñoz? Sí, profe. Pero tengo entendido que uno puede ajustar el PPM que
paga en un periodo, digamos. ¿Qué Sí, beneficios sí, trae sí. ajustar el PPM? Sí. Yo no voy a entrar en detalle porque esto es tributaria y yo no soy ningún experto, sé harto de tributaria, pero lo que a mí me sirve, lo que yo uso. ¿Ya? Las leyes, la tributaria ha cambiado, cambia todos los días. ¿Ah? El Servicio de Impuesto Interno emite instrucciones, circulares, que de la forma, ¿qué es lo que está tratando de hacer el Servicio de Impuesto Interno? De evitar, de evitar de que eludan el pago de impuestos a la renta. ¿Qué es lo que hace el empresario que tiene un negocio, una persona? Tratamos de evitar el impuesto, de pagar impuestos. ¿Ya? Cuando nosotros evitamos, ¿ya? Eso es poco ético, es inmoral, es ilegal. Y la elusión es cuando uno busca mecanismos legales para pagar menos impuestos. Entonces, la evasión es un delito y la elusión es simplemente eludir el pago de impuestos por recursos, por resquicios legales. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo para pagar menos impuestos a la renta? Yo deposito todos los años un determinado monto en el APB, ahorro previsional voluntario. ¿Por qué? Porque eso me provoca un ahorro tributario. Todos los años hago lo mismo. Pongo un poquito de plata y pago menos impuestos o no pago impuestos. Ese es un resquicio, está permitido por ley. Eso se llama elusión. ¿Ya? Y hay muchas maneras de elusión. Y eso pregúntaselo a los tributaristas. Ahora, lo que tú preguntas, el ajuste, bueno, hay empresas que están obligadas, por ejemplo, a pagar un 3% de las ventas todos los meses como PPM, pago provisionales mensuales. Pero hay muchas situaciones distintas. Hay empresas que incluso no pagan PPM. ¿Ya? Y hay empresas que ajustan el pago provisional. Y todo eso incluso puede ir en un sentido muy individual y particular, porque eso se consulta. ¿Ah? Hay muchas consultas que las empresas hacen al Servicio de Impuesto Interno. Entonces pueden haber situaciones excepcionales en que las empresas pueden pagar más o menos. ¿Ya? Normalmente el Estado, mientras más le paguen, mejor. ¿Ya? Pero de eso se trata el ajuste y de eso se trata todo el asunto de impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces... Profe, sobre el IVA, Dime. Si una empresa extranjera quiere vender en Chile, ¿está bien si le cobra IVA? ¿O cómo es eso? ¿Me ven? Estoy tomando un shot. Y he hablado tanto que se me secó y a mí la cerveza, puta que rica la cerveza. Ya. Y además ya está haciendo calor. Con el trago se me olvidó, el alcohol mata las neuronas, dice, ¿no? Hoy día va a llover, sí, profe. Sí. ¿Ah? No Sí, creo, aquí está más despejadito, aquí en la cisterna hay puro sol nomás. sí, acá Oye, igual, estamos al ladito. sí, ¿a dónde estás tú? En los espejos. ¿En Los Espejos? Sí. Ah, está ahí, somos vecinos, ¿en qué paradero? Sí, soy como del 20 de la Gran Avenida, para adentro. Yo conozco la Gran Avenida desde los 7 años, pues yo siempre he vivido en la Gran Avenida. Antes vivía en el 37, que ahora es la comuna de Los Espejos, creo que es, pues, donde está el alcalde Sadimelo, y ahora estoy en la cisterna donde el alcalde Santiago, toda la vida he vivido, imagínense. Primero iba a clase a San Bernardo, recorría en micro y ahora recorro en metro hacia Santiago. ¿Cuál es tu nombre? Agustín Morales. Morales, apareció Morales. Tenía, a ver, civil. Agustín Morales, lo tengo a Morales. Chuta, está ya eliminado. Antes de entrar, ya, no, aquí tenía un puntito, ¿ah? Gracias por la pregunta. La pregunta era muy buena, pero eso lo vamos a ver en detalle después cuando vamos al IVA. El IVA es un impuesto que se aplica a las empresas que operan en Chile. Es un impuesto nacional. Si, por ejemplo, Agua Andina es una empresa cuyos propietarios son extranjeros, son franceses, canadienses, ¿no es cierto? Pero cuando venden el agua nos cobran el IVA. ¿Ya? Aunque sea de una empresa internacional, por el hecho de operar en Chile, ellos tienen que pagar IVA cuando compran y cuando venden tienen que cobrar el IVA, ¿ah? Pero es un impuesto nacional. Ya, gracias, profe. Ya. Profe, Bien. disculpe,
¿Y qué pasa si por X motivo en un negocio no te entregan boleta? ¿No entregan? Claro. Están eludiendo el IVA, pues compadre. Ahí lo vamos a ver cuando veamos el IVA. Claro, porque ellos, ahí vamos a ver cómo opera el IVA. El comerciante tiene que entregar boleta y en ese precio está incluido el IVA. Y ese IVA que está incluido ahí, el comerciante se lo tiene que pagar al fisco. ¿Está claro? Los comerciantes son los que venden por ley, me están haciendo adelantar en la materia, pero mientras tanto para que vayan internalizando, los que venden por ley están obligados a recargar el IVA en el producto. Por lo tanto, los comerciantes son recaudadores del impuesto. Si yo vendo pasteles, tengo que cobrar el 19% de IVA y ese IVA que me paga el cliente no es mío, se lo tengo que pagar mes a mes al fisco. ¿Ya? Por lo tanto, si yo no doy boleta, estoy falseando, omitiendo información, omitiendo pago de IVA. Bien, voy a seguir, por favor, para terminar lo que quiero terminar. Entonces, ya hemos hablado de los elementos. Lo más importante, esto, sáltense este cuadro de la página 10, el de la página 11 también, y aquí lo que me interesa decir, ¿ya?, es que la contabilidad se registra los hechos económicos, la contabilidad registra hechos económicos cuantificables en dinero de acuerdo a ciertas normas. De otra manera, bien práctica, el contador no registra como quiere, tiene que someterse a las normas. Si no lo hace de acuerdo a las normas, está incurriendo en ilegalidades, pues en algo raro, porque hay normas para registrar un contrato de arriendo, para registrar las inversiones que la empresa tiene, hay normas. Y las normas son normas internacionales de contabilidad. ¿Están viendo el cuadrito? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. NIC, en inglés, IAS, International Accounting Standard, que significa normas internacionales de contabilidad. Y esas son tradicionales de hace muchos años y hoy día hay muchas vigentes, hay otras derogadas, pero hoy día las que se están emitiendo se llaman Normas Internacionales de Información Financiera. Aquí en esta punta hay un error, esa F, la primera F debería ser una I. Normas Internacionales de Información Financiera. In English, International Financial Reporting Standard. Entonces, esas normas se aplican para registrar la contabilidad, pero esas normas que son como las leyes en Chile tienen un marco que es como la Constitución, marco conceptual. Entonces, toda esta disciplina, es la, ¿cómo decirle a ustedes? Es la doctrina contable, todo eso, se aplica a los estados financieros. ¿Ya? En Chile están todas las empresas, hasta las medianas todavía no están obligadas, pero todas las empresas importantes están obligadas a aplicar las normas internacionales de información financiera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes de aquí? Que, miren, la Constitución regula la actividad general de la sociedad chilena. Regula, habla de los derechos y obligaciones de la estructura del poder, cómo se distribuye el poder, los derechos que tienen los ciudadanos, ¿ya? Fundamentalmente los derechos, hay muchas cosas que están dichas así muy general. Todos los chilenos tienen derecho a la salud y derecho a la educación y derecho a esto, otro. Pero en la práctica estamos viendo de que son palabras muchas veces que están ahí nomás, porque a veces se cumplen. Ahora, ¿cómo se lleva, cómo se materializa la Constitución en un país? A través de las leyes. La Constitución es algo general, ¿ya? Y las leyes son particulares. Pues hay una ley del tránsito, hay una ley de transparencia, hay una ley de la ISAPRE, hay una ley de la AFP, hay montones de leyes. Entonces la Constitución sí establece marcos, límites, ¿ya? Límites. Por ejemplo, lo que vimos la otra vez en clase, parece en este curso, ya dice que todo ciudadano tiene derecho a una jubilación, hay un sistema de seguridad social. Y de ahí salió una ley en que uno no podía retirar. Dice que nosotros somos propietarios, los trabajadores, los que tenemos, los que ahorramos, somos propietarios, pero nadie puede retirar hasta que llegue el momento legalmente de jubilar.
¿ya? Entonces hubo que hacer una excepción ahí para modificar la Constitución que dice que tenemos derecho a las pensiones, eso es todo lo que dice. Entonces eso fue tomado por la ley y dice que no podemos retirar porque es para la pensión. Bueno, había que hacer una reforma constitucional para poder retirar. Y para hacer una reforma constitucional, ustedes saben que debe haber un 3/4 de porcentaje de aprobación en el Congreso, o 3/4 o 3/5. Bueno, no hubo necesario hacer una modificación constitucional. ¿Por qué? Porque se cumplió de más el requisito y la gente pudo en buena hora retirar su 10%. ¿Ya? Entonces, el marco conceptual es a la Constitución como las leyes son a las normas. Estoy haciendo, para que ustedes sepan, una analogía. Una analogía es, por ejemplo, los submarinos, ¿de dónde los sacaron? De las ballenas. ¿Ya? Los aviones, ¿de dónde los sacaron? Mirando a los pájaros. Esas son analogías. Y averigüen ustedes más lo que son. La analogía se usa mucho en el mundo científico. Bien, hasta aquí nomás llego yo. Ya 9:40, ya estoy pasado, porque yo no quiero hacer clases de más de 1 hora, pero ahí además, hasta aquí tengo que hablar y hablar y hablar y hablar. Yo quiero que ustedes participen más, y ya viene esa parte. Nuestro curso es muy requete, contra, hiper, mega práctico. Todo lo que aquí se habla sirve. ¿Ya? Incluso a ustedes les despierta inquietudes de cosas que quieren saber, obvio, porque el mundo económico todos queremos saber qué es el impuesto a la renta, el IVA, quién paga el IVA, etcétera, si la información contable es la frecuencia de la información contable, etcétera. Entonces, el marco conceptual, aquí sale lo que es el marco conceptual. Y mire, aquí sale marco conceptual y aquí están las leyes, las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. ¿Ya? No importa cuántas hay, pero lo importante es saber que esos se están emitiendo periódicamente, ¿ya? Y hay un marco conceptual. Aquí están las leyes, normas internacionales de contabilidad, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen las normas? Te regulan, te dicen cómo usted tiene que registrar un arriendo como arrendador o como arrendatario. ¿Ya? Y hay todas unas definiciones de lo que es arrendador, lo que es arrendatario, y cómo se registra, porque hay pago anticipado, o se paga de una vez, un contrato de arriendo. Almacenes París contrata ya en el Parque Arauco, ¿no es cierto?, paga el arriendo de 10 años. Bueno, todo eso está en las normas regulan toda la actividad de la empresa, ¿ya? Y ¿qué me interesa que ustedes sepan? Aparte de lo que son las normas internacionales, de saber de que se aplica en más de 150 países en el mundo. O sea, lo que ustedes aprendan aquí de base de contabilidad y cualquier otra cosa que aprendan en otros cursos de normas de contable, eso se aplica en todo el mundo. Entonces, pueden perfectamente bien desempeñarse en el área contable financiera en cualquier parte del mundo. Bueno, con esto termino. Este es un cuadro conceptual, el marco conceptual. Miren lo que tienen. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son los objetivos de la información? Está aquí abajo. ¿Qué es lo que dice el marco conceptual? ¿Cuáles son los componentes de la información contable? Aquí están los estados contables. Estado de situación o balance general, estado de resultados, estado de variación en el patrimonio neto, estado de flujo efectivo, las notas de los estados y información por segmento, porque una empresa puede ser subdividida en segmentos. Por ejemplo, los bancos pueden ser divididas en sucursales, por regiones. ¿Ah? Las sucursales del Banco Chile en la región metropolitana, las sucursales del Banco Chile en la región 11ª región, etcétera, etcétera. ¿Y qué más tiene el marco conceptual? Aquí faltó ponerle, a pesar de que por aquí está, en el cuadro 9 se observa la temática fundamental del marco conceptual. Este es como la Constitución, como digo. Dice, los objetivos que debe cumplir la información, cuáles son los sistemas de información contable y cuáles son los supuestos sobre los cuales debe ser registrada la contabilidad. Entonces, por ejemplo, suponer que la empresa está en marcha, es decir, si una empresa va a quebrar o se va a liquidar, los criterios de contabilización varían. Entonces, toda la información contable que ustedes tengan de una empresa es bajo el supuesto de que la empresa va a seguir funcionando. Consideraciones cualitativas, que debe ser comprensible, el término lo dice, no es necesario explicar más, que debe ser oportuna, o sea,
que esté disponible antes de que se tomen las decisiones, que sea verificable, ¿ya? O sea que si hay una información de que la empresa compró tantos artículos para vender en el extranjero, todo, eso tiene que estar disponible en bodega y puede ser verificable. O sea, no que sea una compra bruja. Si pagó un sueldo, ya esa persona tiene que estar en la nómina de los trabajadores, y no que sea una persona fallecida y que no exista, cosas que se han descubierto. ¿Ah? En este mundo ustedes saben que se ven muertos cargando adobe. ¿Ah? La realidad supera la imaginación humana, dicen por ahí. Bien, y comparabilidad, o sea que la información de este año, por ejemplo, se va a comparar, si decimos que las ventas de este año de Codelco fueron 10%, bueno, tienen que ser comparables, o sea, tienen que estar expresados en una moneda que sea comparable. Bien, el devengado, eso lo dejamos para más adelante. ¿Qué tienen que leer ustedes, mis queridos alumnos? Solamente este punto, el 1.1, el 1.2 y el 1.3. Y el 1.2 y el 1.3, que son 5 páginas y media. Y miren qué fácil la lectura. ¿Cuáles son los objetivos? La contabilidad debe. Léanlo, ¿ya? Después, la importancia de la contabilidad legal y tributaria, ¿ya? Que todas las empresas tienen que tener información, ya lo dije, ¿ya? Y tributaria porque las empresas pagan impuestos de acuerdo a la información contable, ¿ya? Después, en términos más específicos, ¿para qué es útil la contabilidad? Léanlo, está fácil, para tomar decisiones, para medir la situación financiera, ¿ya? ¿Cuáles son las características, requisitos de la información? ¿Ya? Aquí está, que sea significativa, económica, completa, oportuna. Es muy fácil, los términos son muy claros. ¿Qué es lo que significativa? Que tenga importancia, que sea oportuna. Bueno, lean esto. Después, 1.2, campos de la contabilidad. La contabilidad tiene relación con la administración, con la economía y con el derecho. ¿Qué tienen que saber ustedes? Lean acá y, por ejemplo, yo les puedo decir, ¿cuál es la relación entre la contabilidad y la administración de empresas? Bueno, que administrar es tomar decisiones y la contabilidad es un sistema de información que sirve para tomar decisiones. ¿Qué relación tiene con la economía? Bueno, la contabilidad registra hecho económico, cuantificable en dinero, ¿ya? Y la economía, ¿qué es lo que son? Transacciones económicas que se valorizan en dinero. La producción, las compras y las ventas que salen más arriba, ¿ya? Son medibles en pesos. ¿Y qué relación tiene con el derecho? Bueno, ya lo he dicho, el impuesto, la contabilidad registra los impuestos, por ejemplo, las compras, las ventas que están sujetas a impuestos, sea al valor agregado o impuesto a la renta, que son las ganancias. Y después los principios básicos de contabilidad, queridos alumnos, en que esto es universal, son principios básicos de contabilidad, ¿ya? Que el único que no pueden, que lo vamos a ver en toda la clase, el devengado. En la próxima clase vamos a partir con el devengado. Entonces, por ejemplo, que sea relevante, que sea importante, que sea representación fiel de los hechos, que no sea mentira, que sea oportuna, ya lo vimos, y que la información tiene que estar en el momento que uno la necesita, che. No sirve de nada que la información la tengamos después que han pasado las cosas, che. Verificabilidad, ¿ya? Que no sea mentira y que sea verificable lo que dice el comprobante, lo que dice la información, que sea comprensible, que la gente que lea la información la entienda. Bueno, eso está explicado acá, las características fundamentales. Esto es lo que ustedes tienen que leer, que sea relevante, aquí está, que sea representación fiel. ¿Qué es lo que significa que sea comparabilidad, comparable? ¿Qué significa que sea verificable, que sea oportuna? Eso es lo que ustedes tienen que leer, queridos alumnos. Lean un poquito, ojalá lo pudieran ir leyendo de a poco. Forma parte de la materia, todo lo que he hablado, las preguntas que ustedes hacen que enriquecen la materia, complementan la materia y además que satisface, lo más importante es el deseo de aprendizaje de los estudiantes de conocer cómo funciona la realidad, el entorno donde ustedes se van a desempeñar muy pronto en el área económico-financiera en la empresa. Con esto doy por terminado, me pasé, pero en la próxima clase no se lo pierda, va a estar interesante, va a ser apasionante el próximo capítulo, el próximo viernes a las 8:30, todos conectados, ¿ya? Con restricción de información para mayores de 18 años.
¿ah? Así que el que tenga 18, ya estoy transmitiendo. Ya, chiquillo. Bueno, terminé esta parte introductoria que a mí siempre me da lata. A mí me gusta entrar a la técnica misma, pero ustedes más que nadie necesitan un poco un contexto, lo que es la actividad económica, lo que es la empresa, lo que es administración, lo que es sistema de información, lo que es la contabilidad, para llegar finalmente a los principios estos. Con eso he dado por terminado, en esta tercera clase, he dado por terminada la introducción. Queridos chicos, en la próxima partimos ya con el balance. Yo enseño la contabilidad al tiro, les digo al tiro, para que sepan lo que vamos a ver en la próxima clase y despertar el interés de ustedes. Miren, yo parto en la contabilidad de esta manera, por lo tanto es súper importante en las primeras clases. Yo les muestro esto, les muestro un balance, y les digo las características, lo que contiene, lo que es el balance, cómo está conformado. Entonces les muestro el punto de llegada a la meta, que vamos a llegar a la meta como en 5 clases más, ¿ya? Entonces el balance. Y después, en los apuntes, yo digo, ¿cómo llegó la empresa a este balance? Después de explicar las propiedades, características, componentes del balance, ¿cómo se llega? Y doy 12 hechos económicos y vamos viendo en las próximas clases, yo creo que en 2 clases máximo, lo que va ocurriendo dentro en el proceso para llegar al balance que yo le muestro en la primera página del apunte. Entonces después vienen como 9 páginas en donde yo digo, la empresa se forma con aporte de los dueños, compró mercadería, vendió mercadería, hizo un contrato de arriendo, pagó una deuda, compró muebles al crédito. Entonces esas 12 transacciones están muy bien escogidas porque son todas las combinaciones posibles para llegar al balance, ¿ya? Entonces yo en la próxima clase parto mostrándole el balance y después nos vamos a meter desde aquí para ver el proceso. Y lo último que quiero decirle, una cosa bien importante, todo hecho económico que la empresa realiza o hechos económicos externos que afectan a la empresa, afectan al balance. Todo, el balance es fundamental. Y no todo afecta al estado de resultados, y no todo afecta al estado de flujo de efectivo o caja, y no todo afecta, por lo tanto, el balance general es el estado contable esencial. Entonces yo les voy a enseñar la lógica, cómo se mueve el balance para hacer siempre un balance. Va a estar apasionante la próxima clase, queridos jóvenes, no se lo pierdan. ¿Alguna pregunta final? Porque estamos pasados. Profe, yo tengo una duda, que me queda una duda con las unidades económicas. ¿Cuándo una empresa pasa a ser parte del sector externo? ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, es que hay una definición en impuesto, en la ley de impuestos a la renta. Empresas que operan en Chile son consideradas chilenas y tienen que someterse a las normas chilenas, aunque el dueño sea Donald Trump. Si hay hoteles acá, Trump tiene que someterse a las normas chilenas. Las empresas que se radican, y eso está definido en la ley, ¿qué se entiende por una empresa radicada en el país? O sea, físicamente tiene que estar acá. Los McDonald's que hay acá. Eso, por ejemplo. ¿Ya? Esa es mi duda. Son empresas chilenas. ¿Qué es lo que son los McDonald's en Chile? Son empresas que tienen una franquicia, forma parte de ya, ustedes me lo preguntaron, ¿ya? McDonald's es una empresa norteamericana, pero que entrega derechos, vende derechos para que empresas en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, hay McDonald's también, en todas partes del mundo hay McDonald's. Entonces, ¿qué es lo que hace la gran empresa? Autoriza a empresas que operan en los países y cobran derechos. ¿Ya? Tienen que cumplir, hacen un contrato y los McDonald's acá tienen que cumplir el contrato y tienen que pagar los derechos. Se llama franquicia eso, ¿eh? En la venta de derechos, a usar el nombre de McDonald's. Pero los McDonald's chilenos están sometidos a la norma chilena, ¿ya? Aun cuando sea un permiso obtenido de una empresa extranjera. ¿Quién me preguntó el último? Juan Pablo. Juan Pablo Y Briones, otra sí. duda, como el mismo tema, entonces las partes del sector externo también, en tema de contabilidad, también les aplican las mismas normas. Claro, o sea, una empresa Luxi tiene empresa en Colombia, tiene, creo que, intereses en la minera en Perú. Entonces, su empresa que opera en Perú está sometida a las normas peruanas. Ya. ¿Ya? O sea,
todos los sistemas tributarios se aplican dentro del país. O sea, es tanto así que, bueno, después voy a hablar del IVA de la exportación. Cuando una empresa chilena vende hacia afuera, no puede cobrar el IVA afuera. O sea, no, porque el IVA es un impuesto que se aplica acá dentro de Chile. Después vamos a ver ese caso. Sí, esa era como mi duda. Ya, Sí. pero gracias, profe. Oye, chiquillos, ha sido un placer. Hemos tenido muy buena, eso me gusta. A ver, déjenme ver inmediatamente. ¿Han tenido acceso a 34 alumnos nomás? Ya, ahí bajó harto. ¿Han tenido acceso a las grabaciones, no es cierto? Sí. Ya, ya. Que estén bien, cuídense. Chao, profe, que le vaya bien. Y nos Chao, profe, vemos que esté bien, cuídese. igualmente. Chao, profe. Chao, profe. También. Chao, Franco, Chao, profe. Fernanda, Chao, profe, que esté María. bien. Ya, que estén muy bien. Chao, profe. Ya, que estén bien, Gracias. cuídense. Dejo de funcionar. Entonces, aquí me voy a detener la grabación, poner en pausa. Deja de. Se me olvidó acá. Chao, profe. Chao. Ahí, por ahí estaba la grabación. Detener grabación. ¿Desea detener la grabación? Sí.